Lo que está pasando en Europa es grave. Se está hablando de rearmar Europa. De hecho, veíamos el otro día a Ursula von der Leyen diciendo que iba a incrementar el gasto militar en 800.000 millones de euros. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. We will of course continue working closely with our partners in NATO. This is a moment for Europe and we are ready to step up. Qué valiente, ¿verdad? Ahora bien, cuando le preguntaban a Ursula von der Leyen si sus hijos serían mandados al frente llegado el momento, fijaos en lo que decía. Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Die sind doch nicht bescheuert. Zum Glück nicht, nein. Una sonrisa, ¿verdad? Porque los gobernantes nunca van a ir a una guerra, nunca van a ir al frente. Mandan a los hijos de la clase trabajadora, pagándoles 3 duros y por intereses económicos. En el caso de Ucrania, fines geoestratégicos y, por supuesto, las ya conocidas tierras raras, en las que Estados Unidos quiere quedarse el 50% de la explotación de tierras raras de Ucrania. Con eso se puede hacer multitud de aparatos tecnológicos y militares. Es por estos intereses asquerosos por los que mucha gente muere en los frentes de batalla. Por lo tanto, cuando se hable de gasto militar, hay que preguntarle a esta gente que habla de sí, gasto militar arriba porque tenemos que rearmarnos, porque tenemos que ser fuertes. Lo primero que tenemos que preguntarle a esos gobernantes que dan estas órdenes es: ¿tu hijo va a ir al frente? Esa es la primera pregunta. Otra cosa que me ha parecido vergonzosa es que la izquierda, a la izquierda del PSOE, en este caso Sumar, acabo de ver 7 minutazos de Silvia Ichaurrondo entrevistando a Yolanda Díaz y me ha parecido una auténtica vergüenza las respuestas que le ha dado Yolanda Díaz. Cuando te dicen que por qué la gente odia a los políticos es por intervenciones como esta. Silvia Ichaurrondo le dice: ¿usted está a favor de enviar tropas a Ucrania? ¿Sí o no? ¿Usted está a favor de incrementar el gasto militar? ¿Sí o no? Es sencillo. Un político tiene que responder de forma sencilla: sí por esto, no por esto. Y desarrollar. Y esta es la posición de mi partido. Esto es lo que hay. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero mi posición es firme. Quiero que veáis esta entrevista. Es un pelín larga, pero Silvia tiene que interrumpirla varias veces para decirle: Yolanda, usted no me está respondiendo. Aclárenos una cuestión, vicepresidenta. ¿El gobierno necesita ampliar el gasto militar o el gobierno quiere ampliar el gasto militar? Bueno, en primer lugar, lo que necesita el Gobierno de España y España es hablar de política de defensa en el siglo XXI y en un contexto de recesión geopolítica brutal y con guerras y con, el posicionamiento del presidente de Norteamérica, el señor Trump. Esto es lo principal. En segundo lugar, creo que la posición del Gobierno de España es clara en el apoyo al pueblo ucraniano y en la necesidad de que en el proceso de paz de Ucrania tiene que estar en primer lugar Ucrania, pero singularmente la Unión Europea. Y aquí somos muy claros. Y nuestra propuesta, vuelvo a insistir, no se residencia en el incremento del gasto militar. Piensen ustedes que tenemos una consignación presupuestaria del 1,2% del presupuesto de defensa, que a día de hoy hemos ejecutado tan solo el 0,9% en nuestro país, y no va el debate sobre si crece más o menos el presupuesto de defensa. Nosotros creemos que ha llegado el momento, lo hemos defendido siempre, que Europa tenga una posición autónoma en materia de defensa, es decir, completamente soberana en términos de política de defensa, de relaciones exteriores y de política industrial, soberana, independiente, no subordinada a Estados Unidos, y desde ahí propiciemos una reordenación de los efectivos y de la política de defensa en Europa. Fíjense, el presupuesto de defensa hoy en Europa es superior
al de Rusia y muchos otros lugares en el mundo. Es decir, que no va de incremento de defensa, va de qué hacemos con la defensa en un mundo que está retrocediendo sin entrar en una carrera armamentística como es la que defiende en este caso el señor Trump. Por ir a lo concreto, ¿Sumar es partidario de ampliar, de aumentar el gasto militar, sí o no? Si lo hemos dicho muchísimas veces, le he dado un dato. Y es que tenemos consignado en el presupuesto actual que tenemos prorrogado el 1,2% y España ha ejecutado el 0,9%. Le digo, de ese presupuesto ejecutado, de los 13.000, 7.000 millones están derivados directamente a las tropas en nuestro país. Por lo tanto, no va de hablar solo del presupuesto de si yo le doy el grado de ejecución, no, pues ve algunas cosas ya. Lo que queremos es hablar de política de defensa en un mundo que necesita paz, y esto es lo necesario. Y creo que este es el debate que debe dar Europa. Pero si hubiera que aumentarlo, vicepresidenta, si la Unión Europea dijese vamos a aumentar el gasto militar de forma masiva, como dijo ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿cuál sería la posición de Sumar? Yo creo que el presidente del Gobierno ha sido claro. El presidente del Gobierno ha comprometido ya antes de este debate el 2%, pero en un plazo extenso. Ya el propio presidente del Gobierno ha hablado sobre esta materia. Pero insisto, yo creo que los españoles y las españolas se merecen un debate sereno sobre cuál es la política de defensa que necesita España en un mundo que necesita paz más que nunca. Y creo que aquí la cuestión está en, efectivamente, tener una posición propia en la Unión Europea que hoy no tiene. Digo esto porque, lógicamente, si nosotros emprendiésemos, lo he explicado estos días, un incremento repentino, que no es lo que se está planteando, del 2% del gasto militar en España, solo podríamos hacerlo con compras masivas de armamento de los Estados Unidos. Estoy segura que mi país no quiere eso, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, insisto, tenemos consignado a día de hoy el 1,2%, ejecutado el 0,9%, el compromiso del Gobierno de España, de su presidente, en hacer esta transición en tiempo largo, y nosotros creemos que no va de aumentar el presupuesto, va de reordenar y ver, ¿no?, lo que tenemos que hacer en momentos que son muy complejos, muy delicados y de recesión geopolítica. Y ahí sí que la contribución de toda la Unión Europea es clave. No va de incrementar el gasto. Les digo más, la política Trump de solo hablar de incremento de gasto militar, da igual la cuantía, no hace más que ensanchar a la extrema derecha. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es tranquilidad, tiene miedo. Hay muchos países muy próximos, efectivamente hablo con mis homólogos y mis homólogas que lo están pasando mal. Entonces creo que se trata de dar tranquilidad, de dar certezas y de no entrar en el afán no armamentístico, los intereses armamentísticos de la administración Trump. Creo que Europa necesita un debate sereno, más allá de los presupuestos, los europeos y las europeas, ¿qué modelo de defensa necesitan para el siglo XXI? ¿Usted sería partidaria de enviar tropas a Ucrania? Lo que soy partidaria es de defender al pueblo ucraniano que fue invadido ilegítimamente, vulnerando la legalidad internacional. Y lo que hemos visto estos días, yo me encontraba con el rey de España en Uruguay, con no solamente desprecio a Zelensky, sino que creo que fue un desprecio absoluto a la diplomacia internacional, no se puede volver a dar. Yo me quedo atónita cómo vemos en el despacho Oval al presidente de Norteamérica humillando, sí, al señor Zelensky, pero humillando a la diplomacia internacional. Esto no se puede hacer. Imagínense ustedes que el presidente del Gobierno de España tratase así a algún mandatario. Por tanto, lo que creo es que las imágenes que hemos visto en el despacho Oval, desde luego, son absolutamente intolerables. Y me parece que en un mundo en el que velamos por la paz justa, desde luego, por supuesto, el pueblo ucraniano tiene que estar en esa mesa de negociación y, por supuesto, la Unión Europea. Insisto, porque esas imágenes seguro que van a hacer historia y lo que hemos visto creo que, desde luego, no es decente. Lo digo absolutamente así, lo he dicho estos días, incluso en sentido humano. No se le puede tratar a ningún ser humano así, pero mucho menos romper las reglas de la diplomacia internacional. Imagínense, Vicepresidenta, pero eso es un sí o un no, que se nos acaba el tiempo y no sé si es partidaria de enviar tropas a Ucrania o no.
le acabo de ser clarísima diciendo que el pueblo ucraniano tiene derecho, desde luego, a tomar una posición propia, y nuestra posición en este sentido es más que conocida. Por tanto, ante una invasión ilegítima, vulnerando la legalidad internacional, el pueblo ucraniano tiene derecho a la legítima defensa. Pero es verdad que estamos en una fase en la que nos gustaría alcanzar la paz. Lógicamente, claro que sí, y en esto está el Gobierno de España. Vicepresidenta Yolanda Díaz, gracias por habernos acompañado. Y tiene la cara dura de decir, no, he sido muy clara, pero clara, ¿cómo que clara? Si no ha respondido absolutamente a nada. Mira, fijaos, hasta Zapatero ha sido más claro que Yolanda Díaz. Imaginaos la deriva ideológica que ha hecho este partido. Ucrania. ¿Usted qué opina? Bueno, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que cualquier posición previa sería... A mí me preocupa lo del envío de tropas a cualquier sitio, ¿no? Porque yo soy muy crítico con la OTAN, soy muy crítico con la OTAN en la última fase. Lo de Afganistán debería de haber dado lugar a una reforma. Y aquí yo quiero dejar algo claro. Fijaos, cuando se habla de incremento militar, incremento en el gasto militar, yo estoy de acuerdo en el que se debe crear un proyecto común europeo independiente de Estados Unidos, es decir, fuera de la OTAN. En eso sí que creo, pero no solo en el plano militar. Y no por eso creo que haya que aumentar el gasto militar. Tenemos 27 ejércitos independientes. Lo único que hay que hacer es coordinar los ejércitos ya existentes. Que además uno de ellos tiene tecnología nuclear, que en este caso es Francia. Tenemos 27 ejércitos independientes y uno de ellos es nuclear. Fijaos, de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, hay 4 europeos: España, Alemania, Francia e Italia. Y uno de ellos, ya os digo, tiene poder nuclear. Es decir, no es necesario aumentar el gasto militar. Incluso dentro de la UE, aunque sí que es cierto que somos dependientes de la tecnología de Estados Unidos, dentro de la propia UE tenemos nuestros recursos, tenemos hasta tierras raras. Lo único que habría que hacer es reorganizar lo ya existente. ¿Por qué? Porque si queremos aumentar, ¿hasta cuánto vamos a aumentar? O sea, te quiero decir, ¿aumentamos hasta llegar al nivel de Estados Unidos y nos empobrecemos y nos morimos de hambre? O sea, ¿dedicamos todo nuestro presupuesto a armamento militar o nos quedamos con un ejército decente? Que ya hay, que tenemos 27 ejércitos independientes que lo único que hay es que organizarlo. ¿Somos como Grecia y aumentamos hasta los ojos el gasto militar y después nos arruinamos? ¿Eso es lo que queremos? Pues esta era la posición del gran Julián Guita. ¿Qué tiempos aquellos en los que Izquierda Unida hablaba tan claro con el califa? Qué clarito lo tenía, cómo te echamos de menos. Vamos a escucharlo. La tercera línea de una constitución democrática para la Tercera República es hablar de paz. También el discurso puede ser muy sencillo. Paz, ¡ay, qué bien! Una pelita, bien, la paz, muy bien. Pero el concepto paz y el concepto seguridad no es un concepto militar, es un concepto civil. Una sociedad segura es la que tiene puestos de trabajo y educación y cultura y que necesita menos armamento. Porque el armamento es, entre otras razones, un negocio. No sé si sabéis que hace un año estalló el escándalo que salió en los medios un par de días y lo taparon. Todos los medios, todo. Resulta que el gobierno Zapatero se endeudó para comprar material bélico por valor de 30.000 millones de euros. He dicho 30.000 millones de euros. Y cuando el alto Estado Mayor del Ejército emitió un informe, dijo: este material no sirve para nada. Es decir, los militares reconocieron que aquel armamento comprado no les servía, entre otras razones, porque cuando se compra armamento a determinadas potencias, a Estados Unidos, los códigos informáticos que permiten que ese armamento se ponga en posición y dispare, los tiene Estados Unidos, no los da. Es decir, si ese armamento lo queremos utilizar contra cualquier otro país, si a Estados Unidos no lo permite, no lo podemos utilizar. Lo que ocurre es que detrás del armamento hay gente que trinca, gente que son ministros, y otros que también no han sido ministros, y algo más importante, que han estado trincando y siguen trincando con la compra de armamento. Claro, ¿cómo entras armamento? Cómo nos gusta ver la cabra de la Legión, los desfiles militares, las consignas, el patriotismo barato, de opereta, zafio y vacío.
El patriotismo son los españoles y las españolas. Nada de esa España hipotética de pandereta, por otra parte, que no representa a nadie. La paz significa que los gastos fundamentales son gastos sociales, educación, cultura. No tenemos ejército. En el libro se hace una propuesta de ejército. Durante un tiempo tendremos que defender unas fronteras, pero el ejército puede tener durante un tiempo otro fin. Ya hay unidades del ejército dedicadas a las grandes catástrofes. ¿Por qué no militares, hombres y mujeres con uniforme, con la disciplina de vuestra ocupación? No os dedicáis, o os dedican, porque no depende de ellos, a estar cuidando de que haya situaciones de emergencia que puedan ser fácilmente atajadas. ¿Por qué el sentido de al servicio de la comunidad, esta élite de personas militarizadas, disciplinadas, no se pone al servicio de cuidar para que esto funcione mejor? ¿Por qué tiene que ser disparando tiros? Porque, entre otras razones, no hace falta el gasto en armamento, un armamento simple. ¿Y por qué? Pues hay un técnico, no es un argumento poético, que también. Mirad, si algo demuestran las guerras del último decenio, es que la guerra se gana en el aire. Los americanos no tuvieron, digamos, valor de entrar su infantería en Irak. Primero machacaron Irak desde el aire. Los americanos no tuvieron reaños de entrar en Yugoslavia con su infantería hasta que no la machacaron desde el aire. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy el poder militar es el poder aéreo. Los misiles, los aviones, los drones. Y este pobre país nuestro, y no digo pobre en el sentido de pena, sino de cariño, ¿para qué quiere gastar armamento de ese tipo? Una de dos, o nos arruinamos para tener un brillante material de tipo aéreo y pasamos hambre, o decimos no, queremos un material bélico, el justito, imprescindible, y esos gastos vamos a otro sitio. O queremos igualarnos con Estados Unidos, o queremos entrar en el camino que inició Grecia. Esa pobre Grecia arruinada es porcentualmente el país que más dedica a gasto militar. ¿Y sabéis por qué? Porque el proyecto europeo, este de la Europa extraordinaria, a través de la Agencia de Armamento Europea, obliga a cada país a comprar armamento. Ahora tenéis ya la explicación del gasto. Nos obligan, gracias al Tratado de Maastricht. Hay aquel Maastricht, fuerzas políticas, sindicatos. ¿Veis las consecuencias que esto tenía? Una política de paz significa, vamos a empezar a hablar de derrota. Tranquilo, no es cuestión de ir allí, gente con unas piedras y unos palos. Vamos a empezar una labor diplomática, pero advirtiendo, señores, nuestro proyecto es que cuando esto se termine, ustedes se van. OTAN no, base fuera y reorganización de lo ya existente. No hace falta aumentar el gasto militar, no hace falta. Ya os digo, insisto, de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, tenemos 4, uno de ellos nuclear, y aparte de estos 4, tenemos otros 23 ejércitos más que se podrían poner a disposición de la Unión Europea. Porque podemos pensar, no, es que Estados Unidos es demasiado potente en el caso de que quisiera atacarnos. Pero entonces, ¿cuánto más tenemos que invertir para llegar al nivel de Estados Unidos? Esa es mi pregunta. ¿No creéis que ya es suficiente para Estados Unidos que en el caso de que hubiera una reorganización militar por parte de Europa, el hecho de pensar de que tenemos tecnología nuclear no va a ser suficiente para evitar esa intervención militar? Ahora nos están haciendo creer que Rusia lo que quiere es no solo invadir Ucrania, sino atacar Europa. No puede haber una cosa más absurda que pensar eso. Pero bueno, nos hicieron pensar que en Irak había armas de destrucción masiva, nos hacen pensar que Hamas es el principal problema que tienen los palestinos, a pesar de que llevan más de 60.000 asesinados por parte de Israel, y nos mienten, nos siguen vendiendo esto como un conflicto cuando no lo es. Este tuit, por ejemplo, representa muy bien lo que pienso. Nos dijeron que Yugoslavia hizo una limpieza étnica, que Irak tenía armas de destrucción masiva, que Libia hacía crímenes de lesa humanidad y que Siria usaba armas químicas. Y ahora nos dicen que Rusia invadirá Europa. Las mentiras para crear las guerras. No hace falta aumentar el gasto militar, porque lo que se destina a gasto militar no se está destinando
a lo social. Que cuando un gobierno quiere apostar por la paz, no tiene que dedicar esa proporción del presupuesto a la guerra. Lo que tiene es que crear condiciones de paz. Y en el caso de Ucrania, tener una intervención diplomática y hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo entre Putin y Ucrania. No hemos podido ser más estúpidos, ineptos y lamebotas de Estados Unidos, que primero, por culpa de su expansión de la OTAN hacia Rusia, hacia la frontera rusa, donde había un acuerdo entre lo que era la URSS y Estados Unidos de ni un centímetro más hacia Rusia, Estados Unidos siguió expandiéndose con la OTAN, amenazando la seguridad militar de Rusia con Ucrania como la gota que colma el vaso. Estados Unidos nos empuja hacia esa guerra sin la justificación obvia de la invasión de Putin, esto es obvio, pero hay que comprender esto para entender de dónde viene todo este tipo de acciones militares. Primero Estados Unidos nos empuja a todo esto y después, una vez llega Trump al gobierno, es él el que va a llegar a un acuerdo con Putin y se van a repartir Ucrania. ¿Cómo queda ahí? Así está la cosa. Trump dice, este porcentaje para mí, BlackRock con prácticamente la mitad del país, Ucrania vendida y rendida tanto a Rusia como a Estados Unidos. Y en todo esto hemos colaborado nosotros porque nosotros hemos estado dentro de la OTAN. Por eso lo que hay que hacer es salir de la OTAN, reorganizar lo que ya hay, que es mucho, son 27 países con cada uno su propio ejército, no hace falta aumentar gasto militar y no hace falta aumentar más gastos del PIB en armamento. Estoy ya harto de escuchar argumentos belicistas, incluso de periódicos que defienden al PSOE, ¿no? Que están defendiendo la postura belicista del PSOE. Que dice así, dice, ¿qué dicen los europeos? Quieren su propio ejército y quizás recuperar la mili. Ciudadanos de 5 países responden en una encuesta tras un mes de tensión geopolítica. Es mentira lo que dice el país. Lo dice Víctor. Según el país, los europeos y los españoles están dispuestos a enviar tropas a Ucrania. Importante leer la letra pequeña, les preguntan por tropas de paz, no para continuar la guerra. Según el sondeo, un 53% de los españoles están a favor de enviar tropas de paz a Ucrania. Si se acuerda, el final de las hostilidades frente a un 28% que se opone. Tropas de paz. Sin embargo, en el titular, los españoles o los europeos están a favor de prácticamente la guerra, ¿no? El país. Muchos españoles creen que se gasta poco en defensa y 1/3 apoyaría recortes para aumentarlo. Ergo, 2/3 no los apoyarían. La mayoría no queremos aumentar el gasto militar. Ya tenemos un ejército. Estamos dentro de los 20 mejores ejércitos más poderosos del mundo. Ahí está España. No necesitamos un ejército mejor. Ni siquiera con la mili. Dice el 52% está radicalmente en contra de volver a la mili. Pero bueno, vemos en las tertulias que cada vez más se va adoptando argumentos belicistas en apoyo a la guerra, de aumentar el gasto militar, de enviar tropas a Ucrania, y nosotros tenemos que ser fuertes. Los que estamos en contra de la guerra, los que hemos estado siempre en contra de la OTAN, en los que tenemos un discurso clarísimo sobre lo que se debe hacer en esta materia. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros de este análisis? Podéis apoyarme de forma muy simple. Puedes dejarme un like, un comentario, compartir el canal y suscribirte. Una vez hechas estas 4 cosas, si quieres ir un paso más allá, puedes apoyarme en Patreon, dejarme una donación en los comentarios o comprar el aceite de María Elena, que como sabéis estoy colaborando con el pueblo de María Elena, y estas 3 cosas podéis adquirirlas en el comentario fijado que os dejo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable.